tema propuesto este día, para este sábado 24 de agosto del año 2024, para que todos juntos podamos envolvernos en el tema de la conciencia y de cómo trabajar esta conciencia para despertarla. Les pedimos que nos ayuden a compartir en los grupos y en sus páginas, en sus perfiles, en WhatsApp, en cualquier red o grupo que tengan. Pueden también descargar los videos y difundirlos por todos los medios. Pueden también descargar los audios o las audioconferencias en nuestro podcast en ebooks. Y obviamente pueden ir a nuestra página, la nuevaeradeacuario.org, para adquirir más información sobre estos temas y compartir. No olviden compartir cada vez que lean ahí algo interesante. Hay tantos escritos que hay, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que obviamente pudiera necesitar este conocimiento. Y en verdad que todo el mundo en la actualidad necesitamos el conocimiento gnóstico. Por favor, indíquenme que se ve bien para empezar nuestra colaboración o participación en estos medios sobre el tema de la conciencia. Con uno que me verifique que se escucha bien dónde está para saberlo, y entonces podríamos iniciar inmediatamente. Nuevamente, mi nombre es Ramón Juárez desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos, compartiéndoles temas de la gnosis. Perfecto. Vamos entonces a entrar en el tema y como introducción, buscando algo sobre todo esto de cómo iniciar este tema, de qué podemos hablar. Fíjense que en el Bhagavad Gita, que es un libro antiquísimo, aún más antiguo que la Biblia, y que tiene gran fuerza y gran trascendencia entre los Vedas, entre el mundo hinduista en general, ahí se nos dice, entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Eso dice el Bhagavad Gita, el libro del Señor. Digamos, Krishna o el Cristo en su representación hindú, hablando a la gente. Jesús el Gran Kabir, Jesús el Cristo, cuyas enseñanzas encontramos en la Biblia hebraica, obviamente, también indica: esforzaos de entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta y diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá él: apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Fuera, no ahí. Jesús, el Gran Kabir Jesús, nuestro gran maestro, en los 4 evangelios, que son realmente textos de alquimia y cábala y simbolismo, nos hace énfasis en que debemos luchar y que es difícil entrar en el reino de los cielos. En el Dhammapada, el libro sagrado de Oriente entre los budistas, también nos dice textualmente: de entre los hombres pocos son los que alcanzan la otra orilla, los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Dante Florentino, aquel que escribió también la famosa Divina Comedia, también nos hace énfasis en que él se encontró a la mitad de su camino
en una selva oscura por haberse apartado del camino recto. Entonces podemos ir viendo con esta introducción que el camino de la conciencia, el despertar de la conciencia, es difícil de encontrarlo. Y una vez que se encuentra es difícil seguirlo. Y cuando lo vas siguiendo es difícil, sinceramente, llegar a la meta final. Es el camino angosto, estrecho, la puerta angosta, el camino estrecho y difícil que conduce hacia la luz. Hay que hacer saber esa diferenciación radical entre lo que es la luz y las tinieblas. La conciencia pertenece a la luz. ¿Qué es la conciencia entonces? ¿A dónde queremos llegar con estas palabras? Vemos que una persona, con todo respeto, cada uno de nosotros, es un cuerpo, es un organismo, porque tiene órganos. Y estos órganos funcionan acorde a los intereses orgánicos de este cuerpo, ¿verdad? Los órganos no es la conciencia. El cuerpo no es la conciencia. Más allá tenemos nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra forma de pensar. Tampoco eso es la conciencia. ¿Okay? Porque ese pensamiento siempre está condicionado por el tiempo, por los ayeres, por las experiencias que hemos vivido a través de los 5 sentidos. ¿Sí? Más allá tenemos las emociones o el centro o cilindro emocional de la gente, de cada uno de nosotros, tampoco es la conciencia. Porque también está condicionado por las experiencias amargas de la vida, nos hacemos muy emocionales o muy fríos, etc. Cada uno tiene unas emociones de acuerdo a las experiencias que ha vivido. Eso tampoco es la conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? Si ustedes me pueden escribir ahí o definir cada uno de los conectados de esta noche, ¿qué sienten sobre eso? ¿Qué creen que es la conciencia entonces? Si no es ni el cuerpo, ni el pensamiento, ni las emociones, ni los hábitos, ni las costumbres de la gente, ni la personalidad, ni su dinero, ni su fama, entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde podríamos encontrar esa conciencia? Primero que nada preguntarnos, ¿no? ¿La conciencia existe solamente en los seres humanos? ¿O existe en toda criatura? ¿Será universal? Vean tantas interrogantes que hay que podemos hacernos con relación a la conciencia. Nos hace falta estudiar. A la humanidad en general le hace falta estudiar el tema de la conciencia y cómo se relaciona con las diferentes actividades humanas y si hay un desarrollo en esa conciencia, cómo se desarrolla, cómo podemos ayudar a que se desarrolle más rápido, cuáles son los peligros que enfrenta la conciencia. Es muy lamentable que en este planeta Tierra no haya, aparte de la gnosis obviamente, no haya más escuelas, más grupos y ramas de la ciencia que estén dedicadas al estudio de la conciencia. La conciencia es la primera emanación del gran todo, del gran universo, del gran fuego ardiente. Esta chispa es la primera emanación, el primer destello de vida que surge al universo de los fenómenos, a manifestarse en sí, en los mundos, en las dimensiones, en los planetas, en las galaxias. Es decir, la conciencia que todos tenemos dentro, incluyendo a las bestias y a las criaturas inferiores, todo ser vivo tiene conciencia, las plantas también, los planetas, las estrellas, todo tiene conciencia. ¿Ok? Esta conciencia entonces, aunque vive en los cuerpos, no es el cuerpo. Puede vivir fuera del cuerpo, puede vivir fuera del condicionamiento del tiempo, de los lazos familiares, etcétera, etcétera. La conciencia no es la que tiene vínculos familiares con la gente. Muchas veces es la personalidad, o casi siempre es la personalidad. Y los egos, que a través de las existencias o vidas van adquiriendo compromisos con la gente. Pero la conciencia está libre de todo eso, ¿sí? Nuevamente, la conciencia es el primer destello, la primera esperanza de individualidad del gran todo, que buscando su perfección,
se encarna en cualquier mundo, en cualquier región, empezando los dolorosísimos procesos de evolución y simultáneamente involución, hasta lograr su autorrealización total. Entonces, esta conciencia, que es como una semilla particular para hombres, bestias y dioses, lo que quieras puedes hacer de tu conciencia, esta conciencia entonces, de las leyes que la someten, está primero la de evolución y la de involución. No se puede zafar tan fácil de esas leyes. Aunque en el mundo desarrolle ideologías, compasión, movimientos pacíficos, etc., siempre esta conciencia va a estar supeditada, amarrada, atada a estos procesos de la evolución y de la involución. Yo creo que hace falta hablar un poco de eso. ¿Cómo son esos procesos? Bueno, cuando una conciencia por primera vez se va a manifestar en un planeta, debe entrar por el reino mineral. Es decir, va a evolucionar en los diferentes minerales que están dentro de la Tierra. Porque en la Tierra hay una gran cantidad de minerales debajo de la corteza terrestre. Podemos verificar eso si estudiamos un poco las cavernas que existen en la Tierra y vamos y tomamos fotos, análisis y todo. Vamos a comprobar que hay diferentes tipos de minerales. Bueno, ahí vive la conciencia en el proceso de evolución. Después de muchos años, miles de años, entra a evolucionar en lo que es el reino vegetal. Y también hay vegetales maravillosos. Flores, árboles, plantas, vegetales, etcétera, que son evolutivos, en los cuales participa la conciencia desarrollando su intercesor elemental también, su mago elemental. Cuando ya aprende todo lo que tiene que aprender en el reino vegetal, entra al reino animal. Y como ya sabemos, hay muchísimas especies de animales sobre la faz de la Tierra. Muchos evolutivos, muchos involutivos. Obviamente, cuando la conciencia viene a su primera manifestación como humanoide, pasa por el reino animal también. Después de muchos años, viene y se encarna o nace en un cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso de la evolución, como desde abajo va subiendo hasta llegar a ser humano, pero parte desde el reino mineral, pasa por el reino vegetal, llega al reino humano y también se va a manifestar en diferentes tipos de animales hasta que un día ya sus extremidades estarán marcando el hecho inevitable de ser humano. Como por ejemplo, si observamos las águilas, ¿no? Al pararse sobre la tierra, pues si abren sus alas y sus piernas o sus patas y se ve como un ser humano ahí parado también. Y hay muchos animales que son evolutivos y es muy notable su rasgo, ¿no? Entonces, le dan 108 oportunidades, 108 existencias a esta conciencia para que manifieste su vida que lleva dentro y se autorrealice. Al no autorrealizarse, entonces entra la otra ley, que es terrible también, que es la de la involución, donde ahora todo lo que vivió evolucionando, subiendo, ahora lo va a vivir en retroceso, en regreso, en reversa. Va a tener que vivir todo eso en forma involutiva, hasta que llegue al fondo de la tierra, donde tendrá que experimentar lo que se llama la muerte segunda, para limpiarse de todo lo que no pudo limpiarse en su caminar por la tierra. Entonces tenemos la ley de la evolución, la ley de la involución, que obviamente atrapan, encierran, amarran, esclavizan, condicionan a esta conciencia y no pueden liberarse. Y podemos tener magníficas intenciones, ideas maravillosas y pensar que después de morir nos vamos a liberar, pero ya leímos lo que nos dicen los grandes sabios, lo difícil que es realmente entrar en el filo de la navaja, que es el camino del despertar de la conciencia. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Hay muchas leyes también que supeditan a esta conciencia cuando va pasando por los diferentes cuerpos, porque la conciencia también se manifiesta en otros cuerpos diferentes al cuerpo físico. Tenemos el cuerpo etérico, el cuerpo astral,
al cuerpo mental, al cuerpo causal, al cuerpo búdico y al cuerpo o intuicional y al cuerpo del íntimo. 7 cuerpos, 7 niveles en los cuales se va a desarrollar esta conciencia. En esos cuerpos hay, obviamente, también pues, muchas leyes que tiene esta conciencia que cumplir. Y así es como a través de leyes, elementos, facultades, valores, etc., la conciencia se va conectando con un cuerpo, con otro cuerpo, etcétera, etcétera, hasta que logra su ciclo de 108 cuerpos, 108 existencias, y si no se autorrealiza, entra entonces en el proceso de involución. Mucho se puede hablar de la conciencia, mucho se puede hablar de las leyes que sujetan a esta conciencia, pero lo que sí es radical es que este mundo tridimensional, este mundo físico, este cuerpo físico, este sistema de cosas que tenemos en este mundo no produce felicidad a esta conciencia. Nunca se ha sabido de alguien que sea feliz con sus proyecciones mentales, con sus dudas, con sus temores, con sus sufrimientos. Y este mundo, como ya sabemos, es un mundo de sufrimientos, es el producto del karma de todos nosotros. Obviamente es difícil la vida aquí. Todo lo conocido no puede producir en la conciencia ni siquiera un destello de felicidad. Necesitamos ser felices, eso sí, y qué bueno que existe esa palabra y que los maestros nos han motivado mucho con su enseñanza a luchar por esta felicidad, pero no la tenemos actualmente. Necesitamos trabajar por desarrollar esta felicidad realmente. De eso se trata este conocimiento para los nuevos que ven estos videos, que escuchan estas audioconferencias en ebooks. De eso se trata la gnosis. Se trata de que tú reconquistes ese estado de felicidad que tenías antes de resurgir o de surgir del seno del Padre omnimisericordioso, del absoluto solar. Antes de entrar a evolucionar y a involucionar en estos mundos. Nosotros, al cumplir nuestras 108 existencias y no autorrealizarnos, vamos a involucionar. Quiere decir que partes nuestras, valores nuestros, regresarán, retornarán en cuerpos animales. ¿Ustedes creen que eso es felicidad? No, ¿verdad? Si dijéramos, bueno, yo en esta vida no he sido feliz, pero en la próxima seré feliz. ¿Qué te hace pensar eso? Si cada vida es el resultado de la vida anterior, si nosotros no somos capaces de conquistar la felicidad verdadera en esta vida, mucho menos tendremos felicidad en la otra. Porque la vida, los cuerpos, el karma nos va retornando en espiras cada vez más bajas o cada vez más altas, dependiendo de nuestras acciones. La vía directa o el camino de la vía directa de Razor's Edge o el camino de la navaja es lo que más se necesita para esta humanidad, porque eso nos acelera el proceso para zafarnos de estos mundos, de los mundos de la relatividad de Albert Einstein y conquistar los mundos de felicidad. Libres, como el Logos, como el Cristo, como Quetzalcóatl, como Fuji, como Yeshua ben Pandira, como los grandes alquimistas de todos los tiempos. Entonces se necesita trabajar mucho para conquistar esos estados de felicidad. Vamos a hablar un poco de las edades de la conciencia. Ya hablamos un poco de cómo está supeditada a las diferentes leyes, y solo mencionamos algunas. Ya hablamos un poco de que hay que liberarla, y hay que trabajar para liberarla, y los maestros nos ayudan con la enseñanza, y con los grupos que se organizan. Todo esto que difundimos por esta página sabemos que es con la finalidad de motivarnos a seguir trabajando y a seguir luchando por nuestro despertar, por la conquista de nuestro ser. Pero ahora vamos a hablar un poco de las edades de la conciencia. Vamos a ver. El maestro Samael Aun Weor nos dice: en los mundos internos el tiempo cronológico no existe. En los mundos internos la vida es un instante eterno. Cuando decimos tiempo, nosotros queremos afirmar estados de conciencia. Y esa es la realidad, ¿no? Si analizamos la relación tiempo-conciencia,
nos vamos a dar cuenta que el tiempo es simplemente una idea. Es una idea que nos formamos de una sucesión de eventos que no siempre es correcta esta idea o esta sucesión de eventos, y decimos el tiempo, el año tal y tal y tal. Pero en realidad la conciencia por sí no es el tiempo y no está condicionada al tiempo. Los egos sí, y ese es el problema, que los egos tienen atrapado dentro de sí mismos a esta conciencia. De eso hemos hablado en otros videos, seguiremos hablando. Obviamente hay mucha información en nuestra página de cómo liberar esta conciencia del ego, cómo sacarla de entre los egos, porque son múltiples, no es un ego, son muchos, miles, millones de egos que tienen atrapadas nuestras partículas divinas, nuestras partículas de conciencia, las partículas del ser que hay que luchar por liberar. Esta es una lucha espiritual, no es una lucha de armas, aclaro una y otra vez. Nuestras únicas armas son la conciencia, son las prácticas esotéricas, son el tercer estado de conciencia, el aquí y el ahora, el vivir aquí y ahora, el amor consciente hacia los demás, la compasión, esos valores que realmente ayudan a toda la humanidad, no que la afectan. En la cábala los números se suman entre sí, como ya sabemos, para sacar un número cabalístico. Si queremos saber, por ejemplo, cuál es el número cabalístico del año 1956, para poner un ejemplo, pues sumamos los números y al final sacamos la síntesis. Si queremos saber cuál es el número cabalístico de este año, por ejemplo, 2024, lo sumamos, 2 más 0 más 2 más 4 nos da 8. Y si vamos al arcano número 8 en el tarot egipcio, vamos a ver lo que simboliza ese número 8 y lo que rige a este año, efectivamente, y a los gnósticos, porque somos los únicos que conocemos de esto. Entonces sabemos que cada año para nosotros traerá lo que significa ese número. En este caso el 8, ¿no? Bueno, podemos entonces decir que si decimos que un maestro, porque en los mundos internos, estamos hablando de esto, en los mundos internos se habla otro lenguaje diferente al físico. Ahí no se dan los detalles o los datos que se dan aquí. Aquí formamos revolución de la conciencia. Allá los maestros esperan que ya tú estés consciente para entender el lenguaje que se usa allá. Entonces ahí si decimos que hay un maestro que tiene 300 años de edad, ¿qué se estará diciendo ahí? Pues tendríamos que sumar los números. Se nos está dando algo, unos datos de acuerdo a un número. En este caso 3 más 0 más 0 nos da 3. ¿Y qué es eso? 3 iniciaciones, o la tercera iniciación de misterios mayores. Un maestro que te dice, mi conciencia tiene 300 años, te está diciendo que tiene 3 iniciaciones de misterios mayores, según nos dice el maestro. Bueno, esto de 300 es que el maestro tiene la tercera iniciación de misterios mayores. Reiterando, si decimos que este maestro tiene 340 años de edad, queremos afirmar que el maestro tiene la tercera iniciación de misterios mayores más 40 años adelantados de la otra, o grados a favor de la cuarta iniciación de misterios mayores. Si afirmamos que un discípulo tiene 80 años de edad, descomponemos eso así: 8 más 0 es igual a 8. Esto es que el discípulo tiene la octava iniciación, pero de misterios menores nada más. Porque recordemos que hay, no sé si he hablado de eso antes, no sé si alguien se acuerde, no creo que en este grupo al público. Bueno, si les interesa pueden preguntar, pero hay 9 iniciaciones de misterios menores y hay 7 iniciaciones de misterios mayores. Bueno, entonces cada una de estas iniciaciones de misterios menores determinarán la edad de la conciencia. Si esta edad tiene 70 años, pues son 7 iniciaciones de misterios menores. Si tiene 10, pues será una iniciación de misterios menores, etc. Del 10 al 90 son las edades de misterios menores. De 100 a 900 son las edades de misterios mayores. De 1000 en adelante son las edades de los dioses. Para entrar a la dicha inefable del absoluto se necesita la edad de
Nos dice el maestro Samael, nos dice cuántos años hay que tener. Que nuestra conciencia debería tener cierta edad. Si quieren que se los diga, lo que dice el maestro, ahí escríbanlo, y si alguien ya lo sabe, pues coméntelo. Lo pongo así como que con un espacio, ¿no? De 1000 en adelante son edades de los dioses. Para entrar a la dicha inefable del absoluto, obviamente se necesita ser Dios. No vas a entrar con 90 años de edad o 300 años, sería la tercera iniciación de misterios mayores. Así no entras al absoluto, para nada, apenas estás empezando. Es un bebé que está empezando a gatear en esos términos, ¿sí? Entonces, de 1000 en adelante son edades de los dioses. Para entrar en la dicha inefable del absoluto, se necesita la edad de, póngame un número ahí, años divinos. Si el maestro tiene, por ejemplo, 500 años de edad y quiere tener 600, entonces tiene que entrar otra vez al vientre de una mujer para tener derecho a nacer. Es lo que le decía Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Así nace, pero nace nuevamente con 600 años de edad. Esto significa que debe practicar magia sexual para desarrollarse como un maestro y pasar de 500 a 600 años. Se sube la edad de la conciencia practicando magia sexual. Es que la fuerza sexual tiene el poder de formar órganos internos, glándulas, vísceras, nervios, etc., nos dice el maestro Samael Aun Weor. La fuerza sexual tiene el poder de abrirnos los poderes de la clarividencia, clariaudiencia, telepatía, el verbo, etc. La fuerza sexual tiene poder para desarrollar todas las flores de loto o chakras que están en nuestro cuerpo astral, colgando en uno de los nadis de tantos que hay internamente. Un misionero gnóstico sabe en qué nadi están los canales o están los chakras, que no están en todos los nadis, y en qué cuerpo están. Pregúntenle a un misionero gnóstico si quieren esos datos. Nosotros, los habitantes del Edén, aseguramos que solo con la magia sexual se tiene derecho a nacer. Todo lo que no sea por ese camino es perder lamentablemente el tiempo. Salimos del Edén por la puerta del sexo y solo por la puerta del sexo podremos regresar al Edén. El Edén es el mismo sexo. Las edades de la conciencia tienen sus raíces en el sexo. Eso nos dice el maestro Samael Aun Weor en su libro Misterios Mayores, que lleva por título, de hecho, Edades de la Conciencia. Búsquenlo en nuestra página, documéntese mejor, porque hay mucho charlatán, sinceramente, por ahí. Hay gente, y de eso voy a hablar ahora, gente sin escrúpulos que no se tientan el corazón en robar tu dinero por darte cualquier curso de una enseñanza ambigua, fragmentos de una enseñanza desconocida que no te sirve para despertar. Te cobran grandes cantidades, después te sientes defraudado, ya no quieres saber nada de la espiritualidad porque ya te estafaron. Toda la enseñanza es gratis. La pueden descargar aquí, la nueva era de acuario.org, documentos, videos, audios, libros, todo completamente gratis para que despierte tu conciencia y no seas engañado más. Los peores engañadores, o aquellos que son más peligrosos en estos casos, lo voy a leer aquí de palabras del maestro Samael Aun Weor. Vamos a ver, dice: los soñadores, porque hay que despertar, ¿no? Los dormidos, que suponen estar despiertos, no solamente se dañan a sí mismos, sino también causan graves daños a los semejantes. O sea, hay que volver aquí ahorita al cero radical. Todos estamos dormidos, de uno u otro grado. No podemos decir yo estoy despierto y tú estás dormido, si todavía nos falta por lo menos un agregado psicológico que eliminar. No podemos decir que estamos despiertos, porque ese único agregado psicológico puede engañarnos muy fácilmente, porque los agregados psicológicos tienen poderes terribles que vienen del órgano kunda artiguador. Tienen poderes hipnóticos terribles. Entonces no podemos decir que estamos despiertos y que ya somos maestros dioses si tenemos siquiera un agregado psicológico. Les digo en esta página, en este video, tengan cuidado de aquellos que le ponen una
V y una M antes a un nombre que se escogen por ahí, porque eso significa venerable maestro, y no son venerables maestros. Venerable maestro es aquel que ha encarnado al Logos, al Cristo, a Quetzalcóatl, y que este Quetzalcóatl ha devorado a la serpiente perfecta, aquella que ya devoró, que ya desintegró, que ya eliminó todos los agregados psicológicos de este iniciado. Entonces ese es un venerable maestro. Mientras tengamos un agregado traidor dentro de nosotros, mitómano, no somos venerables maestros. Dice el maestro Samael Aun Weor, los soñadores, los dormidos, esos, repito, que suponen que están despiertos, se dañan no solamente a sí mismos, sino a los demás también. Y nos dice, yo creo que el equivocado sincero, el dormido, que sueña estar despierto, el mitómano, que a sí mismo se cree súper trascendido, el alucinado, que se califica de iluminado, en verdad puede y suele hacer a la humanidad muchísimo más daño que aquel que jamás en su vida ha ingresado a estos estudios. Como dice la Biblia, el Maestro Jesús, de nosotros salieron, pero en realidad no eran de nosotros, pues si hubiesen sido de nosotros, no se hubieran ido jamás. Los peores traidores de la gnosis salen de la gnosis. Hay que tener cuidado. Para desgracia de este hormiguero humano, las pobres gentes tienen dentro un pésimo secretario que malinterpreta las enseñanzas gnósticas. Nos referimos al yo pluralizado, al sí mismo. Bien, volvemos. Hubo una corta interrupción aquí, gracias por no irse. Sí, síganle dando like y compartir, que se sobrecargue la línea, no importa a ver cuánto aguanta. Fue un corte acá debido al lugar donde estamos, la conexión es muy estable, pero ya se restauró. Decíamos que estamos hablando en un lenguaje muy duro, pero podéis estar seguro, lector, amigo lector, que muchos dormidos, alucinados, al leer o al escuchar estas palabras, en vez de detenerse un poco a reflexionar, a corregir y rectificar, buscarán adueñarse de estas palabras, de estos términos, apropiarse de esto con el propósito de documentarse mejor para sus locuras. Porque no queremos morir en nosotros mismos. No hay nadie, son muy raros los que hemos conocido en la vida que realmente quieren morir en sí mismos, que quieren eliminar al yo. Lo más cómico de Mefistófeles, es decir, el ego, es la fuerza como se disfraza de santo, la forma como se disfraza de santo. Es claro que al ego le gusta que lo pongan sobre los altares y que lo adoren. Resulta patético, evidente, comprender a fondo que mientras la conciencia continúe embotellada entre el yo pluralizado, no solamente dormirá, sino lo que es peor, tendrá algunas veces el mal gusto de soñar que está despierta. Samael Aun Weor. Entonces, no necesitamos soñar que estamos despiertos. No necesitamos creer que estamos despiertos. No necesitamos pensar que aquel sueño que tuve ya me ha despertado. Porque esto del despertar es algo muy delicado y es muy gradual. Y como quiera que tenemos solamente un 3% de esos valores que ya hablé conscientivos libres, pues tenemos mucho camino que recorrer, muchos años trabajando para poder entrar en los albores de la iniciación y poder decir estamos despertando. Pero necesitamos empezar por el principio de que todos estamos dormidos y necesitamos trabajar en equipo, luchar intensamente en equipo, lo dije bien claro, para despertar nuestra conciencia. Les recomendamos no confiar en misioneros independientes, en instructores independientes, afiliarse a una escuela, a una institución donde haya realmente un sistema establecido que les ayude a recibir la enseñanza y que vayan practicando el despertar de la conciencia. Bien, voy a moverme un poco a sus comentarios y preguntas. Esperemos que haya algunos, obviamente hay muchos interesantes, pero algunos que tengamos que responder. Con mucho gusto. Me valdré nuevamente de la laptop, ya que aquí en el teléfono no puedo ver. Vamos a ver.
Y sigan por favor comentando y ahí escribiendo sus comentarios. Y si alguien pues ha escuchado algo diferente a lo que aquí hemos dicho con relación a la conciencia, escríbalo ahí, coméntelo y lo analizamos. A lo mejor nos faltó esa documentación, o a lo mejor lo estamos guardando para otra ocasión, o a lo mejor no es gnosis también. Para eso estamos aquí, para platicar. Bueno, saludos hasta Ciudad de México, Cancún, etcétera, etcétera. Gracias por comentar desde donde nos... Bueno, ya esto tampoco. Ahí voy. Nos dicen que se escucha bien, gracias. Hasta Guatemala. A ver, pregunten, por favor. Muy buen tema, como siempre, claro. Son los maestros quienes nos dan esta enseñanza. Nosotros compartimos con ustedes de verdad, con mucha sinceridad y amor, estas enseñanzas. Nuevamente disculpen, estamos en un lugar donde la señal no es del todo estable, pero aquí estamos. Y creo que lo más importante ya se dijo y queda grabado aquí, y les invitamos a compartir ese mensaje. Trabajar con el arcano ZF, efectivamente eso es lo que dijimos y es lo que hace falta hacer. Hay vasta información en nuestra página sobre eso.